Querido Dios que moras en lo alto del cielo, te damos gracias porque nos permites en esta hora reunirnos para estudiar este tema también tan importante sobre la fiesta. Suplicamos tu dirección y tu guía, juntamente con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, hoy el estudio va a ser quizás un poco corto porque son apenas 2 o 3 citas que he traído con relación al tema de si los pioneros y Elena de White celebraban la fiesta, porque es harto conocido que los pioneros evidentemente que no celebraban las fiestas, ni Elena de White tampoco. Sin embargo, la primera cita que vamos a analizar es la que se ha usado mucho en relación a la fiesta de las cabañas. Y bueno, vamos a dejar que Elena de White se explique a sí misma, así como dejamos que la Biblia se explique a sí misma. Vamos a dejar que Elena de White se explique a sí misma a qué hacía referencia y nos vamos a dar cuenta que lo que ella explica de sí misma es contrario a lo que muchos interpretan de lo que ella realmente quiso decir. Entonces, bueno, la cita en cuestión la tenemos allí, que es una cita de Patriarcas y Profetas, donde dice, hablando justamente de las fiestas anuales, dice esta parte: también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Entonces fíjense, en esta primera cita, muchos leen esto y sin mucho análisis ulterior concluyen que Elena de White estaba haciendo un llamado a la Iglesia mundial a que se celebrara la fiesta de las cabañas y por supuesto a todas las fiestas, porque ella tampoco en esta cita está mencionando a la Pascua, ni está mencionando al Pentecostés, ni está mencionando a las gavillas mecidas, ni está mencionando a las trompetas, ni siquiera está mencionando al día de expiación. O sea, son varias fiestas, son como menos 7 fiestas de las judías, y ella solamente está mencionando la fiesta de las cabañas. O sea que si esta cita fuese que realmente invitase a celebrar una fiesta o celebrar la fiesta, debía ser entonces únicamente la fiesta de las cabañas, porque aquí no está hablando de las otras fiestas. Sin embargo, vamos a analizar la cita y vamos a ver que tiene muchas cosas interesantes la cita que muchas veces se obvian en la discusión. Primero, aquí dice una fiesta de las cabañas. Distinto que si dijera, sería bueno que el pueblo de Dios celebrara la fiesta de las cabañas. Y cuando ya después de la coma, en la segunda oración explica, nos damos cuenta que no es exactamente el llamado de Elena de White a guardar la fiesta de las cabañas, sino a guardar o a celebrar una fiesta parecida a la que hacía el pueblo de Israel de las cabañas. Porque dice una conmemoración de las bendiciones que Dios ha otorgado. Aquí está hablando. Ahora, en la segunda parte del párrafo, explica, y es interesante porque corrobora lo que ya hemos dicho en otros estudios anteriores, porque dice, como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto. Entonces, aquí está hablando el significado de la fiesta de las cabañas. El significado de la fiesta de las cabañas y el origen, el momento temporal cuando comienza a celebrarse la fiesta de las cabañas. Porque dice que esta fiesta comienza con la liberación de Israel de Egipto. Y celebra o conmemora la liberación de Egipto y el sustento que hace Dios a Israel en el desierto. O sea, esta misma cita desmiente lo que muchos dicen
de este tema de la fiesta. Que estas fiestas eran guardadas, por ejemplo, por Abraham, por Jacob, por Isaac, y que hacen remontar el origen de estas fiestas, la hacen remontar hasta el Edén. Aunque por supuesto sin ningún versículo que lo pruebe, porque los versículos ya estudiamos dicen lo contrario, y aquí Elena de White corrobora lo que ya hemos leído en la Biblia. ¿Qué cosa? Que la fiesta de las cabañas comienza con la salida de Egipto y que es una conmemoración de ese evento. Entonces dice que así como ellos celebraban eso, entonces ahora va a hablar de cómo sería nuestra versión, la versión cristiana de la fiesta de las cabañas. Dice, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Entonces, es claro, con una mente sin prejuicio, de que ella está tomando la fiesta de las cabañas como un evento que podríamos hacer algo parecido a eso, algo como lo que ellos hacían. No está hablando de celebrar la misma fiesta, ni está hablando de celebrar la misma fecha o santificar la misma fecha que santificaban los israelitas en las cabañas, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado de la cita, ¿no? Otra cita de Elena de White también, esta es de Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice, si los hijos de Israel necesitaban el beneficio de aquellas santas convocaciones en su tiempo o en su época, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y de conflicto? Si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios le había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitan ahora? Entonces, bueno, aquí habla es del beneficio, ¿no? De las convocaciones, las santas convocaciones. Y en ese asunto del beneficio es que ella menciona que a nosotros también nos beneficiaría. Nos beneficiaría. Pero ¿qué es lo que nos va a beneficiar? ¿La convocatoria o el tiempo? O sea, que ese es el punto que hablábamos cuando lo mencionamos también en la vez anterior. El beneficio de las santas convocaciones está en la convocación, porque cuando 2 o 3 del pueblo de Dios están reunidos en su nombre, Dios se hace presente. Entonces lo que hace santa en la convocación es la convocación en el nombre de Jesús. No lo hace santa la fecha, el día, el tiempo. O sea, no son tiempos sagrados, porque esa expresión, tiempos santos o tiempos solemnes, no aparece así. O sea, lo que son santas son las convocaciones, no los tiempos. Y está hablando del beneficio que da el reunirse, ¿no? Esto lo va a decir en la siguiente cita, que también es de la educación cristiana. Y dice ese mismo énfasis. ¿No sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Dios nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que Dios dirigió a nuestras almas para que no nos olvidásemos de Él? Noten que aquí está diciendo que dedicásemos a Dios fiestas, pero en un momento está diciendo las fiestas del Levítico 23. Está diciendo que nosotros deberíamos dedicar a Dios fiestas. ¿Pero con qué objetivo? Con recordar el trato que Él nos ha dispensado. O sea, recordar las bendiciones pasadas, como dice aquí más adelante. O sea, una fiesta de recordatorio. Entonces, cuando algunos toman esta cita, dice, mira, la Elena de White llama a guardar fiesta. Están mintiendo o están pervirtiendo la cita, porque en el contexto se nota que la invitación a guardar fiestas o a dedicar fiestas no está hablando de las fiestas hebreas. Está usando en algunos casos el contexto el ejemplo de los judíos para proponer hacer nosotros también fiestas. Pero ¿cuáles son las fiestas a las que ya se menciona? Bueno, en esta cita de Testimonios, tomo 6, lo dice. Los congresos campestres deben realizar una obra extraordinaria.
el Señor ha honrado en forma especial estas concentraciones que Él ha llamado santas convocaciones. Fíjense cómo ahora Elena de White va a aplicar a los congresos campestres, a los camp meeting, la frase santas convocaciones. Es decir que las santas convocaciones cristianas son los congresos campestres. Dice, miles de personas asisten a estas concentraciones, muchas motivadas por la curiosidad de oír y ver cosas nuevas. Pero cuando oyen el mensaje de verdad y se relacionan con quienes creen en él, no pocos son impresionados. Los prejuicios, la oposición y la indiferencia se esfuman y ellos escuchan con sincero interés la predicación de la palabra. Entonces, esta cita creo que está muy clara para poner en duda de que cuando Elena de White llama a dedicar fiestas, y está hablando de los congresos campestres, los camp meeting, y ella misma dice, a eso Dios le ha colocado el título santas convocaciones. O sea que así como los judíos tenían sus santas convocaciones explicadas en Levítico 23, nosotros también las tenemos, pero son los congresos campestres. Esta misma realidad la vemos en la siguiente cita, ¿no? No. Ajá. En esta cita dice, del 9 al 14 de agosto asistí a un congreso campestre cerca de Kokomo, Indiana, acompañada por mi nuera María K. White. A mi esposo le resultó imposible abandonar Battle Creek. En esta reunión, el Señor me fortaleció para trabajar con el mayor fervor. Él me dio claridad y poder al dirigirme a la hermandad. Al echar una mirada a los hombres y mujeres allí reunidos, de apariencia noble y de gran influencia, y compararlos con la pequeña compañía reunida 6 años antes, que se componía de personas más bien pobres e incultas, pude exclamar lo que ha hecho Dios. Ahora, esta cita la traje a relevar aquí al estudio por la fecha que ella da. ¿Por qué? Porque una vez más, algunos toman esta cita y dicen, bueno, sí, los congresos campestres son las santas convocaciones, son las fiestas, y por eso los pioneros celebraban congresos en otoño y en primavera, que coincidían con las convocaciones judías, porque las convocaciones judías eran en primavera, la Pascua y las gavillas, y al final de la primavera el Pentecostés, y luego las otras fiestas, las otras 3 fiestas, las trompetas, expiación y cabaña, corresponden al otoño. O sea que eran fiestas, unas en primavera y otras en otoño, y como los pioneros celebraban fiestas, los congresos en primavera y otoño, entonces de allí ellos concluyen que los pioneros guardaban las fiestas, ¿no? Pero es falso, porque aquí vemos que la misma hermana White da la fecha del congreso campestre que se hizo en Battle Creek, y la fecha que se hace es del 9 al 14 de agosto, es decir, en pleno verano. No hay ninguna fiesta de Levítico 23 que coincida o que se celebre en verano. Es decir, la iglesia pionera, con el aval de la profeta y por consiguiente con el aval de Dios, celebró una santa convocación en el verano. Entonces es evidente que cuando habla de santas convocaciones en el pueblo adventista, en el pueblo cristiano, no está limitada por las fechas específicas de las santas convocaciones que se hacían los judíos en ciertas fechas y que eran inamovibles. Entonces allí estamos dejando pues que la misma Elena de White explique lo que quiso decir. Y bueno, aquí tenemos otra cita que no la traduje, pero se las puedo comentar. Esta que está aquí es de este MR, significa Manuscript Release, es decir, manuscritos liberados, el tomo 11, en la página 7, dice: queridos hermanos y hermanas de Nueva Zelanda, tengo un llamado a hacerles a nuestras iglesias para attend the coming camp meeting in Wellington, es decir, para asistir al próximo congreso campestre en Wellington. Tú no puedes perder esta oportunidad.
y empieza a explicar, ¿no? Por qué es importante que asistan a este congreso. Lo repite aquí, ¿no? Este congreso. Y luego vuelve a ser llamado. No deje que nadie diga, iré al congreso en Napier. O sea, porque no voy a este congreso, sino que iré al otro congreso que harán en otra ciudad. Entonces ella sigue insistiendo en toda la carta. El Señor espera que tú vayas a esta reunión y traigas a tu familia, dice aquí. Y sigue hablando, pues, a los hermanos allí, a los que les escribe de Nueva Zelanda, la razón por la cual es importante ir al Congreso, aunque haya una pérdida económica, es decir, aunque no ganes la cantidad de dinero que ibas a ganar, porque tienes que dejar el trabajo por esos días o dejar el negocio, aunque implique gastar dinero para el pasaje. Explica, ¿no? Por qué es importante que no falte, ¿no? Y lo importante de esta cita que traigo a colación es por lo siguiente, porque en esa exhortación ella dice, ¿será que nuestros hermanos no vendrán a la fiesta de los tabernáculos? O sea, Elena de White justamente llama a este camp meeting en Nueva Zelanda la fiesta de los tabernáculos. Y esto coincide con la cita que ella explica en Patriarca y Profeta, de que dice sería bueno que nuestros hermanos, que saquen nosotros, el pueblo de Dios, celebrar una fiesta como la de los tabernáculos, ¿no? Entonces aquí ya está usando esa misma idea que dijo en Patriarca y se la está aplicando al Congreso Campestre de Nueva Zelanda. Entonces, si esto, aquí está una clave para entender Patriarca y Profeta. Si este congreso, al que ella llama fiesta de tabernáculo, fue celebrado en otra fecha que no corresponde con la fiesta de los tabernáculos, entonces se cae toda la interpretación de que en Patriarca y Profeta la hermana Juan está invitando a guardar la fiesta de los tabernáculos. Aquí vamos entonces a ver cuándo fue escrita esta carta. Porque entonces después que menciona esto, sigue diciendo más cosas y al final vemos aquí la fecha. Dice varias cosas y también interesantes que ahorita las vamos a analizar. Pero antes vamos a buscar la fecha, ¿no? Dice al final, son varias páginas. Esta carta fue escrita el 31 de octubre de 1893. O sea, ella hace el llamado a que asistan al Congreso y evidentemente, como fue escrita el 31 de octubre, evidentemente el Congreso no fue en octubre porque ella está haciendo llamado a que vayan. O sea, la carta la escribe antes del Congreso y la publica, ¿no? Y la manda. Bueno, es una carta que envía. O sea que el Congreso se tuvo que haber celebrado entre noviembre y diciembre. Entonces ya por ahí tenemos un dato de que esta fiesta de los tabernáculos, a la que ella llama, o sea, los hermanos van a ir a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos que hicieron los pioneros en Nueva Zelanda en 1893, a la que Elena de White la llama la fiesta de los tabernáculos, no fue celebrada en octubre, sino en noviembre o diciembre. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque nosotros sabemos que porque el día de expiación siempre cae entre septiembre y octubre. Y en la fiesta de los tabernáculos son 5 días después de la fiesta de Yom Kippur. O sea que si el Yom Kippur cae siempre, el Yom Kippur judío, el día de expiación judío, cae entre septiembre y octubre, evidentemente 5 días después cae también los tabernáculos judíos. Y si estamos en el 31 de octubre y todavía no hay el Congreso, entonces evidentemente que este Congreso al cual Elena de White llama fiesta de los tabernáculos no cayó en la fecha específica de los tabernáculos. Y bueno, para no darle más larga, coloco aquí una referencia que se da donde se explica y dice: finalmente se decidió realizar el camp meeting de Nueva Zelanda para el 23 de noviembre de 1893 en Wellington, al sur de la isla norte
y ahí siguen explicando, fue el anciano Olsen, vino de África, también el barco Pitcairn se atracó en el puerto, o sea, fue el primer congreso de Nueva Zelanda. Fue celebrado el 23 de noviembre. Y ese primer congreso, Elena de White lo llama Fiesta de los Tabernáculos. O sea, la fiesta, vamos a decirlo así, si queremos establecerlo, celebraron los pioneros una fiesta de los tabernáculos o la fiesta. Bueno, ellos no celebraron la fiesta de los tabernáculos, sino una fiesta de los tabernáculos. Y no fue en la misma fecha que se celebra o que se ordena en Levítico 23 celebrar la fiesta, porque esta la hicieron el 23 de noviembre. Y nunca una fiesta de tabernáculos, si se sigue el patrón de la fecha bíblica o de la fecha que dio Moisés, o Dios a través de Moisés, nunca cae en noviembre, siempre cae entre septiembre u octubre. O sea que esta fiesta cristiana de los tabernáculos no está, bueno, por lo menos la que Elena de White menciona en Patriarca y Profeta, y que lo vemos aquí celebrando, no tiene que ser en la fecha precisa de los tabernáculos. Se refiere a un congreso, un camp meeting, congreso campestre, y no tiene la limitante de que tiene que ser la fecha exacta. No lo hicieron así los pioneros, y Elena de White estuvo ahí detrás escribiendo, instando a que fuesen a ese congreso, a quien ella llamó Fiesta de los Tabernáculos. Entonces, bueno, esto mismo lo vuelve a decir, o sea, esta misma idea del camp meeting lo vuelve a decir en la Bible Echo, diciembre 8 del mismo año, esta vez con referencia, está interesante, mire, vuelve a decir la misma idea, aquí está en amarillo. Las fuerzas de los enemigos se están fortaleciendo, y como pueblo somos malentendidos, pero no reuniremos nuestras fuerzas juntos y subimos a la fiesta de los tabernáculos. Y entonces luego dice, ¿a qué se refiere? Al camp meeting que se hará en Melbourne. O sea, que ahora iban a hacer otro camp meeting en una ciudad de Australia. Esto fue Nueva Zelanda, el que mencionamos ahorita. Ahora, y fue como ya vimos en noviembre, como dijimos, 23. Ahora está llamando Elena de White a otra fiesta de los tabernáculos en Australia, en la ciudad de Melbourne. Y cuando fue escrito este llamado, fue publicado en la revista adventista Bible Echo el 8 de diciembre de 1893. O sea, que o fue en el mismo mes de diciembre, a finales de diciembre, o fue en enero, esta fiesta de los tabernáculos adventistas. O sea, son dos evidencias concretas, claras y contundentes, a las que Elena de White le aplica la expresión fiesta de los tabernáculos a un congreso que se hace ya sea noviembre 23 o diciembre 8. Fechas, o sea, son inviernos, y esto estamos hablando de invierno, el principio del invierno, o el final del otoño. No, el invierno creo que comienza el 21 de diciembre, ¿no? Entonces ya estamos hablando del final del otoño, pero con ninguna duda no coinciden con las fechas que da la Biblia o que da el Levítico 23 para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, bueno, esto es la evidencia clara y contundente que les he traído hoy. Ahora me gustaría escuchar sus comentarios o preguntas. ¿Hay alguna duda, comentario que quieran hacer al respecto y que quieren que quede grabado y que sea publicado? Están bastante claras las citas. Ahora, el que le quiere ver tres pies al gato, ¿no? Diría que te torcería esta cita diciendo, mira, no importa la fecha, en cualquier momento podemos hacer las fiestas,
pero lo que obvian o lo que dejan fuera es el motivo, ¿no? Porque pues estas citas hablan que los motivos son distintos, sobre todo en la primera cita que presentó, que hablaba que era así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, perdón, nosotros tenemos hoy otros motivos distintos, ¿no? Y yo entiendo que cuando habla ella de que prestemos alabanzas a Dios, ¿no? Es como que en un congreso también debe de haber siempre una parte de testimonios, ¿no? En la que se den testimonios de todas las bondades que Dios ha hecho por nosotros, eh, que ha hecho por nosotros, ¿no? Y pues bueno, predicar a Cristo, qué mejor motivo de levantar el júbilo, ¿no? El gozo, el gozo, el pueblo de Dios, ¿no? Porque pues vivimos en un mundo bastante oscuro, ¿no? En un mundo donde la injusticia predomina, pero pues siempre reunirse en torno al Señor, ¿verdad? En torno a su palabra, siempre hay un gozo. Y qué mejor sería físicamente estar reunidos todos y nosotros virtualmente. Sentimos gozo, sentimos alegría. Qué más grande en una reunión, en un campestre, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Que no es la fecha, sino el motivo. Exacto. Y bueno, pues es lamentable. Amén, amén. Exactamente. Lo importante no es la fecha, sino el motivo y sino el compartir con los hermanos. O sea, la bendición. O sea, no es que no es, ese no es el Dios que de la Biblia, no es el Dios de la Biblia el que nos va a decir no, no, como no se reunieron en la fecha de Levítico 23, no les voy a dar la bendición. O sea, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los fariseos, pero no es el Dios de la Biblia. Porque lo que santifica una reunión es la presencia de Dios. Lo que santifica pues es que son santas convocaciones. Pero ¿qué hacen las convocaciones que sean santas? La presencia de Dios. Y Dios ha dicho cómo va a estar presente. Si se reúnen 2 o 3 en mi nombre. Entonces, ese es el punto. Sí, amén. Y definitivamente en estos días necesitamos mucho estas reuniones, ¿verdad? Porque yo insisto, antes digamos, decía la hermana Roxana, ¡ay, qué bonito su sonrisa! La verdad es que yo quisiera presumir que esta sonrisa es todo el día, pero no. Sabemos de que hay problemas, la gente, o sea, pero el reunirse, el estudiar, es un gozo o sea, lo necesitamos estar siempre unidos como iglesia para recibir esas bendiciones del Señor, porque de acá ya sale uno con más fuerzas, ¿no? Para llevar el día, para mejorar el día, ¿no? Por si hemos cometido algún daño a nuestro prójimo. Bueno, estas reuniones sirven para estar más en paz, para estar más con temor al Señor. Pues es que las necesitamos, y las necesitamos y mucho. Así es. Bueno, ¿alguien más? Semana Ana, Rosín, ¿quién más está por aquí? Ivonne, Roxana. Sí, pastor. Buenas tardes, hermanos, a todos. Buenas tardes. Muy, muy bueno y muy claro el tema. Creo que quienes quieran sacar de contexto estas citas, pues están muy mal. Y el que quiera sacarlas de contexto, las va a sacar de contexto, como decía el hermano Fred hace un momento. Sin embargo, creo que cuando queremos creer en lo que Dios nos ha dejado escrito, no hace falta buscarle mucha explicación a lo que está escrito. Está claro, está sencillo. Y pues lo único que nosotros debemos hacer es obedecerle a Dios. Ya, ¿qué estamos buscando? ¿Qué queremos? O sea, ¿queremos hacer lo que queremos nosotros o lo que Dios nos dice que hagamos? Si es así, si es lo que nosotros creemos en lo personal o lo que nos gusta, o que qué lindo, sí, las fiestas son lindas y todo eso es muy bonito, pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. ¿Y de qué nos sirve a nosotros ir y celebrar una cantidad de fiestas que están abolidas si no le agradan a Dios? Si nos agradan solo a nosotros.
Entonces, aquí está claro que los congresos son las santas convocaciones. Está clarísimo. Y cuando nosotros nos reunimos en esos congresos, hace 2 años nosotros tuvimos la oportunidad de hacer uno aquí en Colombia y fue muy bello, pero también hay que hacerlo con un corazón humilde a Dios, con ese deseo de agradar a Dios antes que a los hombres, de nosotros hacer todo en orden, en humildad, en coinonía. Amén. Porque si no lo hacemos así, de nada tampoco sirven esos congresos. Si vamos a exponer en esos congresos nuestras propias ideas y nuestros propios gustos, tampoco serán agradables a Dios. Así que yo pienso que todo lo que hagamos y digamos sea siempre para la honra de Dios. Amén. 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 Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna palabra? ¿Un comentario o una pregunta? ¿No? Bueno, yo quiero entonces que cerremos el tema con la parte que faltó, que yo me salté. Un detalle más que se menciona en esta referencia. Y es esta parte que está aquí en amarillo y en azul, ¿no? Espero traducir lo mejor que pueda, ¿no? Si me equivoco, los que saben más me ayudan. Aquí dice, sepa que o mantenga en su mente que el plan de Dios era para su pueblo que se reuniera la asamblea para adorarlo al menos, no menos que 3 veces en un año. O sea, está diciendo que el plan de Dios era, como está en Éxodo, que 3 veces al año el pueblo debía venir a adorar, ¿no? Tenga en cuenta que el plan de Dios era que su pueblo se reuniera para adorar no menos de 3 veces al año. Eso es lo que está en amarillo. A lo que está en azul. El Señor no ha indicado, oído, el Señor aquí está el no ha indicado que sea tu deber hacer esto. ¿Cómo? El Señor no ha indicado que sea tu deber hacer esto. ¿Hacer qué? Esto. ¿Y qué es esto? Lo que está en amarillo, lo que he dicho antes. O sea que el Señor no ha indicado que para los cristianos sea el deber de celebrar las 3 fiestas que se celebraban los judíos. Esto es lo que está diciendo. Sin embargo, dice aquí, o sea, el Señor no ha indicado que sea su deber hacer esto, pero Él te llama, Él lo llama, Él te llama. Quiere que subas en ayuda del Señor contra los poderosos. Entonces, fíjense que esta cita esta parte de la cita es interesante porque está diciendo que está contrastando, ¿no? Cómo era el requisito para los hebreos que debían ir 3 veces al año, por ley. 3 veces al año, dice Éxodo, a celebrar la fiesta. Y menciona cuáles eran las fiestas: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. O sea, ni el Yom Kippur era obligatorio, pero por lo menos en los tabernáculos era obligatorio. Pero luego dice, pero el Señor no indica que sea tu deber hacer esto. O sea, porque esta es una carta que le escribe a alguien. Pero también aplica para nosotros. O sea que no es el deber para la iglesia cristiana hacer eso que hacían los judíos de esas 3 fiestas al año. Pero lo que Dios sí espera es que venga a los congresos a ayudar al Señor, a ayudarlo contra los poderosos. Entonces es muy interesante en el contexto de las fiestas porque justamente está diciendo de forma clara y categórica que no es del deber del cristiano el asistir a esas 3 fiestas judías, sino a los congresos, a las santas convocaciones que ya se ha mostrado que no tienen que ver con las fechas que se mencionan, ¿no? Entonces, bueno, ese es un detallito más que quería añadir que refuerza la idea que estamos diciendo. De todas maneras, todas las citas muy interesantes. Justamente cuando terminemos los estudios, yo les pasaré entonces todo este PDF
con todo traducido, donde estarán todo lo que donde estarán todas las evidencias de lo que hemos estudiado, para luego entonces poder nosotros repasarlo y presentarles entonces a los que vengan a decirnos sobre el tema de la fiesta. Sí, pastor, yo quería agregar algo justamente con esto de las 3 fiestas. Y es que ellos como nación tenían esta obligación con Dios de celebrar las fiestas. O sea que para un empleado, para un siervo, para un trabajador, no era difícil obtener esos días durante esas 3 épocas del año para ir a celebrar las fiestas. Ahora, en el mundo en el que nosotros vivimos hoy, para nosotros como cristianos, que dependemos de un sueldo, muchos de nosotros, de patrones que no creen en lo que nosotros creemos, la gran mayoría, en ese caso sería muy injusto que pusiéramos en riesgo nuestro salario que nos ayuda a vivir para celebrar 3 fiestas al año o 4. Entonces, creo que eso también hay que estudiarlo, que meditarlo un poquito, porque el pueblo como nación, el pueblo judío como nación podían hacerlo. Correcto. Nosotros en este tiempo no podemos hacerlo. Y es por eso es que Jesús llama colocar una carga sobre los hombros que ni ellos con un dedo las mueven. O sea, es lo que dice Jesús de los fariseos, ¿no? De los escribas y fariseos, que ponían pesadas cargas y difíciles sobre los hombros de las personas y ellos mismos ni siquiera podían moverlas con un solo dedo. Porque justamente Exacto. Muchas de estas personas que defienden la fiesta, al final, ellos mismos lo dicen, que ellos mismos tampoco guardan así con precisión el tema de la fiesta. Entonces, bueno, es el espíritu farisaico, ¿no? De colocar cargas y más cargas, y son cargas que Dios no ha colocado, porque esas cargas no son para nosotros, eso era para el pueblo judío, no para nosotros. Entonces, Exacto. bueno, es triste que muchas personas cargan con esas cargas allí, y vuelven a la esclavitud de la cual nos había liberado Cristo en la cruz. Bueno, próxima clase, ahí la tenemos ya. Las fiestas en Jerusalén. Fíjense que ya, como les dije, ya estas son las últimas clases, ¿no? Fiestas en la Nueva Jerusalén, habrá fiestas en la Nueva Jerusalén. Entonces ahí vamos a estudiar ese texto de Isaías 66 que habla de que iremos allí a adorar de luna nueva en luna nueva, y el texto de Zacarías que habla de la fiesta de las cabañas que habrá en el cielo. Vamos a estudiarla también y vamos a ver cuál sería la respuesta de esto, ¿no? Pero por hoy ya hemos entonces terminado con esta parte. Esperamos que nos siga fortaleciendo y reforzando la verdad. Y bueno, igualmente vamos, a causa de todas estas controversias, se van descubriendo cosas que también son muy importantes, como por ejemplo el énfasis que hacía el hermano Fred y la hermana Ana, que bueno, que más allá de toda esta discusión y este debate, lo que sí es cierto es que necesitamos hacer congresos para fortalecer la fe, y para que podamos también hacer la obra evangelística. Así que bueno, también pongamos eso en oración para que el Señor nos dé la oportunidad de que esta pandemia pase y podamos entonces retomar los congresos, o sea, retomar la oportunidad y entonces aprovechar la oportunidad y hacer congresos donde nos fortalezcamos y donde el Señor nos permita conocernos en persona, físicamente, porque la mayoría todos nos conocemos por estos medios. Entonces, que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración y al terminar la oración paro la grabación, y si alguien quiere decir algo fuera de grabación, ese será el momento y la oportunidad. Amén. 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 Te damos gracias, buen Dios y Padre, porque nos has dejado, Señor, los testimonios como referencia de nuestra experiencia pasada, de cómo tú condujiste a tu pueblo en el pasado.
Y en este momento de la oración recordamos la famosa cita, Señor, de que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la forma en que tú has conducido a tu pueblo en el pasado. Gracias porque, aunque quizás la hemos olvidado o no la sabíamos, ha dejado los testimonios para que podamos entender cómo guiaste en el pasado. Y ahora entendemos, Señor, esto que hemos hecho hoy, de las santas convocaciones, de las fiestas, pero en la versión cristiana, que no tiene que ver con las cargas que tenía el pueblo judío. Ayúdanos entonces, Señor, a salir de esta confusión o duda o controversia, y también entender que esto sigue siendo válido e importante, el congregarnos, a hacer congresos, porque te pedimos que tú nos des la oportunidad, si está en tus planes y en tu misericordia, poder hacer congresos, camp meeting, congresos campestres, donde podamos fortalecer nuestra fe, donde podamos ser instruidos y salir con fortaleza a proclamar tu evangelio. Por lo pronto te pedimos que nos bendigas, que nos des un resto de día bendecido, y que según tu voluntad y misericordia podamos hacer todo lo que hemos planteado para este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.